¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Buenas tardes. Bien, obviamente jornadas de muchísima intensidad y hace nada más minutos que asistimos a una conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, prácticamente como consecuencia de todo lo que viene ocurriendo en los últimos días, ¿no? Ujú. Sí. Y desde ese punto de vista me parece que el saldo eh, es casi a mitad de camino. Yo incluso lo destacaba recién en mi cuenta de Twitter, que está bueno y es muy positivo que un jefe de Estado no redoble la apuesta ni ratifique sobre errores más allá de la convicción que pueda tener, eh, sobre todo por lo que vivimos en los últimos 12 años previos al 10 de diciembre de 2015, donde la inicialidad de los Kirchner era precisamente redoblar la apuesta casi con capricho y provocación, hasta incluso generar crisis como fue la de la 125 y la pelea con el campo. Ese, sin duda, es un costado realmente positivo. Ahora bien, también hay otro ingrediente realmente importante en toda esta cuestión, que es que finalmente tuvo que aparecer el presidente, volver todo a foja cero, tanto lo del correo como este intento de modificar el instrumento de la ley de movilidad jubilatoria, porque ha habido una nueva falla en su equipo. Ya no hablemos de comunicación, ¿no? Porque esto no es un error de comunicación, independientemente de que se haya comunicado mal. Ujú. Esto es un Claro, error de gestión claro. y no es la primera vez que ocurre. Hemos hablado a lo largo del año pasado de prueba y error, que al principio era realmente casi un enorme placer que hubiera rectificaciones. Me parece que, y algunas fuentes oficiales en off the record aceptan y reconocen que tiene que haber, sobre todo incluso con la consolidación de un equipo mucho más, se suponía, homogéneo, después de la salida de Alfonso Pratgay y de Carlos Melconian, ¿no? Este punto de inflexión que para muchos era prácticamente disciplinar a un gobierno en el sentido de ser más eficiente y que hubiera un mayor control del triunvirato o del, digamos, el trío Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y vuelve a ocurrir, se vuelven a registrar hechos en los cuales no hubo prevención, no hubo análisis de fundamentalmente del daño que podía ocasionar, y tampoco ninguno de estos funcionarios, mucho menos los ministros, funcionan como deben funcionar, ¿no? Que es precisamente de fusibles. O sea, en definitiva, esta mini crisis que vive la administración de Cambiemos en estos últimos días, donde además se suma el tema del correo, mejor dicho, el tema de las jubilaciones a la polémica por el correo, terminó obligando a poner la cara al presidente, que es positivo, que está bien, que haya dado conferencia de prensa, pero que genera una especie de replanteo, porque más allá de lo que haya dicho recién el jefe de Estado, no cabe ninguna duda que él, como cualquier jefe político, no debe estar muy conforme con lo que ha ocurrido. Sí, supongo que coincido plenamente con todo lo que estás diciendo, Beto. La verdad que el tema de los errores que está gestionando. Yo decía hace un ratito, no sé si lo escuchaste, yo decía, estos errores en algún momento se van acumulando, porque cuando van sueltos, bueno, está todo bárbaro, es un error, uno lo perdona. Ahora ya se van acumulando, es como cuando uno ingresa o hace un videojuego que tiene tantas vidas y las va quemando. ¿Cuántas vidas le quedan a Cambiemos? Este es el tema. Sí, es interesante también ese enfoque, fundamentalmente por aquello de el crédito que en la fotografía de hoy, y de acuerdo a la gran mayoría de los sondeos,
viene abierto, es decir, todavía el presidente tiene un respaldo en expectativa fundamentalmente muy importante en la sociedad, lo cual no significa que no haya un bloque muy duro e importante, que no hay nada que le guste al gobierno, ¿no? Que no solo son los simpatizantes del kirchnerismo, sino que también hay otro segmento que el propio Jaime Durán Barba, en la charla que mantuvo el día lunes en el foro de intendentes de Cambiemos, que se reunieron en Vicente López, el día martes más concretamente, el propio Jaime Durán Barba terminó charlando y, bueno, ratificando que va a ser prácticamente el jefe de campaña del oficialismo en el principal distrito del país en el proceso legislativo que se viene, proceso electoral, pero también en la charla dividió un poco el universo de la sociedad en un 30% de base electoral fuerte que tiene el presidente, otro 30% irreconciliable, es decir, que no hay manera, puede ser el mejor gobierno de la historia, que no aceptarían absolutamente nada, y después ese 40% que suelen dividirlo en, digamos, un 20% más cercano a Cambiemos, que eventualmente lo habrían votado, pero que hoy tienen algunas dudas, o que quisieran cambios más profundos, o más políticas de shock, y no solo en materia económica, y otro 20% que no votó al oficialismo, pero está a mitad de camino, es decir, no se siente seducido por Cristina, tampoco por el presidente. Sergio Massa también aparece un poco desinflado. Esta especie de análisis que hace Jaime Durán Barba junto con Marcos Peña y que charlan en la mesa chica del oficialismo, es una de las razones por las cuales hoy el gobierno, más allá de estos errores acumulados y esta percepción de que se equivocaron y no previeron, como decíamos antes, puede generar reflexión, pero se sienten cómodos en un escenario donde, vos fíjate, hay otro dato muy interesante, ese aparente 20% que comentábamos hace un rato, que votó a Cambiemos, que está en duda, que algunos están enojados porque no hubo recuperación económica, o porque Cristina no está presa, o porque siguen pagando ganancias, en la Casa Rosada que dicen, tarde o temprano, por descarte, por lo que sea, nos van a terminar votando a nosotros. Es decir, ellos consideran que hay un núcleo de votantes de Cambiemos que pueden estar hoy desilusionados, pero frente a la oferta electoral que hoy presenta la oposición, no les va a quedar otra que terminar respaldando, aunque sea con apoyo crítico, claro, a Cambiemos, simplemente por el rechazo a la alternativa y fundamentalmente a la cuestión de la larga hegemonía que tuvo el peronismo en las últimas décadas gobernando la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, esa es la fotografía de hoy. Recordemos que faltan semanitas nada más para que comience el mes emblemático en la República Argentina, ¿no? Que es marzo, del choque con la realidad, con el regreso, los inicios del ciclo lectivo, si es que se producen, la educación privada, la acumulación de los gastos, siempre ¿no? Es el mes más temido, claro, y a partir de ahí es como que, bueno, empieza un punto de inflexión muy interesante en términos del final del primer trimestre del año, y esencialmente en analizar y percibir qué pasa con la economía real y sobre todo, en función de eso, cómo va a afectar la cuestión del bolsillo al humor social, ¿no? Me parece que ese empieza a ser el test más importante en materia de gobernabilidad para el presidente en los próximos meses. Sí, por más
conferencia de prensa que haya, esto que vos mencionaste lo último es lo más importante para, lógicamente, para el funcionamiento del país, pero para los que están adentro de ese país que tiene que funcionar. Beto, te mando un saludo muy grande. Y también la pregunta del millón, Gustavo, sí, es cómo o hasta cuándo se mantiene este crédito abierto, que es un fenómeno muy interesante de ese segmento de la sociedad, que prácticamente es un poquito más del 50%, que todavía no solo apuesta, sino que considera que hoy está mal, pero que tarde o temprano va a estar bien. Si no hay una mejora relativamente rápido, hay que ver cuál es la paciencia de esa gente. Y también hay otro elemento que todavía me parece muy temprano para analizar, ¿no? Cuando todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos, si Cristina juega o no juega, si en función de eso Sergio Massa se va a presentar, si Lilita Carrió va a la provincia de Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la cuestión es cómo se llega, más allá de la situación económica y del humor social, cómo se llega, primero, recordemos, a las primarias abiertas simultáneas obligatorias de agosto, que ya es un test desde que se implementó esta nueva ley electoral, es como que, bueno, no se juega por los puntos, pero te marca alguna tendencia, y en función de eso, cómo va a ser la campaña hacia el mes de octubre, desde el punto de vista de qué es lo que la sociedad va a privilegiar a la hora de votar. Si es lo que pretende el gobierno, seguir con el cambio o volver para atrás, como ellos interpretan el tema del gran enemigo y poner a Cristina en medio de la cancha, o es un plebiscito sobre la gestión de Macri y sobre la situación económica. Eso hoy no lo sabemos. Beto, un saludo, gracias. Un abrazo grande, Gustavo. Chau, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta.